Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar nuestro curso de Introducción a la Teoría de Grupos, recordando lo que hicimos en el video anterior. Comenzamos a estudiar los teoremas de Sylow. Las hipótesis son las siguientes. Tenemos un grupo G de orden n, un número primo, digamos P, y vamos a suponer que P a la m es la máxima potencia de ese número primo que divide a el número n, a el orden del grupo. Entonces demostramos en aquella oportunidad que el grupo G tiene un subgrupo de orden P a la m. Hoy vamos a seguir obteniendo resultados en este contexto, en esta situación. Bajo esta misma hipótesis vamos a ver qué más podemos concluir. G tiene subgrupos de orden P a la m, entonces vamos a hacer una lista. Vamos a llamar X al conjunto de todos los subgrupos de G que tienen orden P a la m. Digamos que son H1, H2 hasta H sub T. Hay T subgrupos de G que tienen orden P a la m. Vamos a hacer que H1 actúe sobre X. Vamos a ver la acción de H1 sobre X por conjugación. Es decir, un elemento H que le hace a H sub J. Sería esta operación de acá. H por H sub J por H a la menos 1. Eso es una acción, la acción de conjugación. H1 actuando sobre todos estos de acá. Por ejemplo, la órbita de H1 por la acción del mismo H1 tiene como único elemento a el mismo H1, porque si tú haces esto con H minúscula en H1, J igual a 1 aquí, eso obviamente que te da H1. La órbita de H1 por la acción de H1 solamente tiene un elemento que es H1. Ok, eso es una observación que es importante, vamos a utilizarla más adelante. Ok, el siguiente paso es, vamos a definir para cada J, vamos a definir K sub J de la siguiente manera. Va a ser el estabilizador de HJ según la acción que estamos considerando, que es la acción de H1. H1 actúa sobre este conjunto, así que cada uno de estos elementos tiene su estabilizador. Por ejemplo, HJ tiene su estabilizador, vamos a llamarlo K sub J. Para ser claros, vamos a escribir aquí, son los elementos de H1, que es el grupo que actúa, que dejan fijos a HJ. Es decir, que esto me da HJ. O sea que esto es un subconjunto de H1 por definición. Además, los elementos que están en H1 y que también están en HJ satisfacen esto trivialmente, ¿no? Si este H minúscula también está en HJ, entonces esto obviamente que es igual a HJ. O sea, cae dentro de HJ, así que H1 intersectado con HJ está dentro de K sub J. Pero lo interesante es que al revés también es cierto. K sub J está dentro de H1 intersectado con HJ. Está dentro de H1 y está dentro de HJ. Ya vimos que está dentro de H1 por definición. Solo falta ver que está dentro de HJ. Para ver que está dentro de HJ vamos a utilizar los teoremas de isomorfismo, o uno de los teoremas de isomorfismo. Fíjate en lo siguiente, para cada J, esto que está aquí es cierto, tú tienes HJ, y si lo multiplicas por la izquierda, por KJ, da lo mismo a que lo multiplique, a que hagas HJ y multipliques por la derecha por KJ. Eso por definición, es un elemento que está en KJ, multiplicas por HJ y por este lado por el inverso, eso te da HJ por definición.
por esta definición. Entonces, esto que está acá es igual a esto. Pero eso implica que esto es un subgrupo. KJ, HJ es un subgrupo del grupo G. Eso no es difícil de ver, de verificar. El hecho de que estos sean iguales implica que esto sea un subgrupo. Esto es un subgrupo. Eso de hecho está en la lista de los ejercicios. Muy bien. Pero no solamente eso, sino que dentro de este subgrupo H es normal. HJ es normal en KJ, HJ. Así que esto ya nos da la situación, la hipótesis de nuestro teorema de isomorfismo. Cuando haces KJ, HJ partido por HJ, esto es isomorfo, según nuestro teorema de isomorfismos, KJ partido por la intersección, KJ intersectado con HJ. Por lo tanto, ¿cómo serían los tamaños de esos grupos? Esto sería el tamaño de KJ por el tamaño de HJ sobre el tamaño de la intersección, KJ intersectado HJ. Que esto, por cierto, es una potencia de P. Y la máxima potencia disponible es P a la M, que es justamente el tamaño de HJ. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que KJ es lo mismo que H. Bueno, todavía no. Esto nos dice que KJ está contenido en HJ. ¿Ok? El tamaño de HJ es P a la M. Significa que esto, que KJ está dentro de HJ. KJ está dentro de HJ. KJ está dentro de HJ, entonces H1 intersectado con HJ son iguales. KJ es igual a esta intersección. Recuerda que KJ era el estabilizador de HJ por la acción de H1. Entonces tenemos esto, y recapitulando, X es el conjunto de todos los subgrupos de G que tienen orden P a la M. H1 actúa sobre X por conjugación, KJ el estabilizador de HJ por la acción de H1. Entonces hemos demostrado que KJ es H1 intersectado con HJ. Eso vale para todo J. Desde 1 hasta, habíamos dicho que eran T los elementos de X. KJ es esta intersección. Muy bien. En particular, K sub 1 es igual a H sub 1. Muy bien, habíamos dicho que la órbita por la acción de H1 del mismo H1 tenía como único elemento a H1, un solo elemento. Si J es distinto de 1, ¿qué pasa con la órbita de HJ? El tamaño de la órbita de HJ. Bueno, como el tamaño de KJ es una potencia de P que es menor que P a la M, vamos a tener que esto siempre va a ser congruente con 0 módulo P. O sea, todas estas órbitas tienen tamaño un múltiplo de P. Y recuerda que X, que es H1, H2, etcétera, X está partido por las órbitas de la acción de H1. O sea, X es la unión de la órbita de H1, la órbita de H2, etcétera. La órbita de H1 tiene un solo elemento y todas las demás órbitas, la cantidad de elementos que tienen es un múltiplo de P. Por lo tanto, el tamaño de X es un múltiplo de P más 1. Así que tenemos nuestra primera conclusión.
T, que es la cantidad de subgrupos de G que tiene orden P a la M, esto es congruente con 1 módulo P. Ese es nuestro primer resultado de hoy, ¿no? La vez pasada ya habíamos visto que de hecho hay subgrupos de tamaño P a la M. No solamente eso, sino que la cantidad de subgrupos de tamaño P a la M, esa cantidad es congruente con 1 módulo P. Por otro lado, si hacemos que actúe G completo, anteriormente habíamos agarrado H1 actuando sobre X, ahora vamos a agarrar todo G actuando sobre X, por conjugación igual, ¿no? Por conjugación, G, HJ, G a la menos 1, con esa misma acción. Todas las órbitas por la acción de G son uniones de órbitas por la acción de H1. En particular, la órbita del mismo H1 es unión de órbitas con respecto a la órbita, a la acción de H1. Pero H1 está aquí. H1 está en la órbita de H1, obviamente, porque es la identidad por H1. Como H1 está aquí, todas aquellas órbitas tenían tamaño un múltiplo de P si los elementos no eran H1. Entonces tienes un múltiplo de P, y como H1 está aquí en esta órbita, entonces vamos a tener 1 más un múltiplo de P, igual que antes, ¿no? Esto quiere decir que el tamaño de la órbita de H1 ahora en términos de la acción de G, esto es congruente con 1 módulo P. Repito, todas las órbitas son uniones de órbitas por la acción de H1. Para órbitas de elementos que no son H1, el tamaño siempre va a ser un múltiplo de P. Pero como H1 está aquí y la órbita de H1 con la acción de H1 tiene un solo elemento, entonces el tamaño de esta órbita es un múltiplo de P más 1, o sea, 1 módulo P. Eso por un lado. Tenemos este resultado allí. El tamaño de esta órbita es congruente con 1 módulo P. Ya habíamos visto que T también es congruente con 1 módulo P. ¿Será que este número es T? O sea, que este número es T quiere decir que la órbita de H1 es todo X, ¿no? Que X tiene T elementos. Bueno, supongamos que no es T. O sea, vamos a considerar un HR que no está en la órbita de H1. Entonces vamos a trabajar con ese HR así como con H1. Hagamos que HR actúe sobre X otra vez por conjugación. G en HR ahora, ¿no? HR actuando sobre X por conjugación. Entonces, ¿qué pasa con G de H1 otra vez? Igual que antes, G de H1 es unión de órbitas pero por la acción de HR. Voy a ver aquí HIs. Es una unión de una cierta cantidad de órbitas por la acción de HR. Ninguna de estas órbitas, ya como HR no está aquí, ninguna de estas órbitas te da tamaño 1, todas te dan tamaño un múltiplo de P. La única que te da tamaño 1 sería poner HR de HR, pero HR estamos diciendo que no está aquí. Así que todas estas tienen tamaño un múltiplo de P. Por lo tanto, la órbita con respecto a la acción de G tendría tamaño un múltiplo de P. Sería congruente con 0 módulo P.
pero eso no puede pasar, porque ya dijimos que era congruente con 1 módulo P. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que haya un elemento HR fuera de la órbita de H1. Entonces, no puede haber ningún HR fuera de la órbita de H1, o sea que la órbita de H1 es todo X. La órbita de H1 es todo X. O sea que todos los HJ son imagen de H1, o sea que son conjugados, pues. H1 conjugado de todos los HJ. Todos los HJ son conjugados de H1. Todos los HJ son conjugados entre sí, porque esta es una relación transitiva, simétrica, reflexiva, es una relación de equivalencia. Así que todos los HJ son conjugados 2 a 2. Eso es tremendo, esto es brutal. El teorema de Sylow es brutal. Vamos a poner la conclusión. Yo creo que lo tengo escrito aquí. No. Vamos a poner la conclusión del teorema de Sylow, que es un teoremón. Tremendo teorema, el teorema de Sylow. Tenemos G, un grupo. Vamos a suponer que el orden de G, llámalo N, o sea, es un grupo finito, P, un número primo, P a la M es la máxima potencia de P, que divide a N. Y de hecho vamos a poner una anotación de una vez. Pero es que esto no lo he puesto, falta todavía otro resultado, ya lo vamos a hacer. K, P a la M. Hay otro resultado que tiene que ver con K. Vamos a volver aquí. Todos los HJ son conjugados entre sí. Ese es uno de los resultados. El otro resultado fue que T es congruente con 1 módulo P. No solamente eso, sino que fíjate en lo siguiente, ya vamos a volver al enunciado. Fíjate en lo siguiente, todas las órbitas en una acción tiene tamaño un divisor del orden del grupo. En particular, la órbita de H1, su tamaño, divide al orden del grupo, que en este caso, el orden del grupo vamos a poner que es K por P a la M. Esto divide a K por P a la M, pero acabamos de ver que eso es T, porque esto, la órbita es todo X, o sea que T divide a K por P a la M, pero además T es congruente con 1 módulo P, o sea no divide a P, o sea T, como es congruente con 1 módulo P y divide a este producto, entonces tiene que dividir acá. T divide acá. ¿Qué te parece? Otro resultado más que vamos a ponerlo entonces en nuestro teorema. Me acordé cuando vi el K aquí en este enunciado, ¿no? Entonces es un grupo de orden N. Vamos a suponer que P es un número primo y la máxima potencia de ese número primo que divide a N es P a la M. Entonces estamos suponiendo N es P a la M multiplicado por un cierto K. Ok, entonces número 1, lo que demostramos en el video anterior fue G tiene subgrupos de orden P a la M. Número 2, vamos a suponer que T es la cantidad de subgrupos como en el punto 1. Subgrupos de orden P a la M. Y número 3 no, todavía no he dicho la conclusión del 2, ¿verdad? Entonces suponiendo que T sea esto, tenemos parte A, T es congruente con 1 módulo P. Parte B, T divide acá, es lo que acabamos de ver ahorita.
Y el otro resultado es que todos los subgrupos de G que tienen orden P a la M son todos conjugados entre sí. Esto es el grandioso teorema de Sylow, o los teoremas de Sylow, porque son estos tres resultados que puedes verlos por separado. Si G tiene orden n, P es un número primo y tal que P a la M es la máxima potencia de P que divide a n. Digamos que n es K por P a la M. Número 1. G tiene subgrupos de orden P a la M. Número 2. La cantidad de subgrupos de orden P a la M es congruente con 1 módulo P y divide a K. Número 3. Todos los subgrupos de G que tienen orden P a la M son conjugados entre sí. Este teorema lo vamos a utilizar en el próximo video para demostrar o para calcular cuántos subgrupos de orden 12 existen, módulo salvo isomorfismo. Vamos a analizar los grupos de orden 12. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Dejamos este hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.